corta serie que se llama Somos la Respuesta y como segunda parte de esa serie vamos a tratar un tema que lo hemos titulado ¿Por qué somos indiferentes? Y es que ante un mundo en caos, ante unas naciones en caos, situaciones complejas a nivel político, a nivel económico, a nivel social, ha notado un incremento en la problemática social. Y la pregunta de fondo es, nosotros como personas, ¿en qué estamos aportando a la solución de estas situaciones? Nosotros como cristianos, ¿cómo estamos aportando para que el mundo sea mejor? Entonces, vamos a hablar de por qué somos indiferentes. Y para hacer esto, quiero que me acompañe, versión lenguaje actual como siempre, a Lucas 10, versículos 29 al 37. Lucas 10, 29 al 37 dice así. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús. Así que insistió, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por este lugar otro judío, que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero, de la región de Samaria. Al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, le puso vendas, lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, a ver, dime, de los tres hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo, anda y haz tú lo mismo. Primero, y usted va a poder leerlo en el capítulo si usted sigue la lectura desde antes y hasta después, que este hombre era un hombre de la ley que le preguntaba a Jesús para ver si Jesús sabía, probando a Jesús. Le dice, maestro, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? ¿Yo qué debo hacer para ir al cielo? Entonces Jesús le dice a ese maestro de la ley, dice, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Qué dice la palabra que tenemos que hacer? Dice, pues que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué más dice? Dice, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ah, bueno, ¿y quién es el prójimo? Y aquí es donde viene la historia. Entonces, el primer personaje que vemos en la historia que vamos a resaltar es el maestro de la ley. Cuando a usted le dicen que alguien es maestro en algo, que alguien es experto en algo, que alguien tiene la capacidad de saber mucho de algo, ¿qué se imagina? Cuando usted dice maestro de la ley, ¿qué se imagina? Alguien que sabe bastante sobre la ley. La ley que se refería allí específicamente es la ley mosaica, la ley judía, pero a este punto, ya después de casi 6.000 años después de que la ley mosaica se había escrito, la ley de Moisés, entonces había una serie de interpretaciones, variaciones que requerían un estudio. Entonces había gente estudiosa, gente que se dedicaba a aprender y a interpretar los textos. ¿Qué textos eran? Los textos del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia, que lo llamaban la Torá o el Pentateuco, los profetas, los salmos y los libros históricos como Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Samuel. Todos ellos estudiaban estos textos que no estaban en un solo compendio como nosotros lo tenemos ahora, sino estaban en rollos. Y se dedicaban a estudiarlos, a interpretarlos, y ellos, estos maestros de la ley, no solo los enseñaban a otros, sino que también eran consultados para aplicar correctamente los códigos de conducta, los códigos de castigo a los judíos. Es algo así, muy parecido a lo que sería un abogado hoy en día, un abogado experto en código civil. Más o menos es para hacerle una comparación. Pero bueno, ese personaje, cuando se dice maestro de la ley, que encontramos allí, tiene una doble intención.
tiene una intención de juzgar, tiene intención de señalar, tiene intención de hacer caer, tiene intención de provocarle un traspiés al maestro, de aquel que había oído que sanaba a la gente, que iba por los lugares, que hacía milagros. Y le hace una pregunta que seguramente él también la tenía en su corazón, pero le dice, esta sí no la debe saber. Es como cuando usted piensa, y yo tengo que hacer caer a esta persona porque no puede saber de todo. Entonces, él le dice, bueno, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Lo interesante de este tipo de personajes que tal vez usted encuentre en toda la historia y no solo allá en el tiempo de Jesús, sino hoy. Hay gente que sabe todo, que usted le pregunta y le responde de todo. Sabe de leyes, sabe de contabilidad, sabe de empresas, sabe. Y esta gente que sabe mucho, por lo general sabe mucho porque sabe un poquito de cada cosa, pero no sabe algo específico. Pero hay unas características que me sorprenden de este tipo de gente que trata de hacer caer a otra gente a través del conocimiento. Voy a enumerarle algunas. Este tipo de gente muestra cuando la gente pretende hacerse sabia, pero también pretende edificar su orgullo. Yo aprendo, yo estudio para ser mejor que los demás y mostrarles que soy mejor. Yo soy el mejor. Y pasa en todos los ámbitos. Pasa entre arquitectos, entre ingenieros. Pasa inclusive entre amas de casa. Porque una llegó y hizo el curso de porcelanicrón o de artesanía o de tejido y la otra no lo hizo. Entonces yo sí sé cómo hacer eso. O una llegó y leyó un panfleto de la ley de salud y la otra no lo leyó, entonces yo sí sé cómo hacer. Ese conocimiento por orgullo lo que lleva es a una destrucción interna, porque yo pretendo ser mejor que los otros para mostrarme indispensable, para mostrarme poderoso. Otra de las cosas que pasa con este tipo de maestros de la ley o de lo que sea, ¿cierto? Es que tienen mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Saben de todo, pero no saben aplicarlo, porque se dedican a aprender, 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 aprender. Esto se hace así, la teoría dice esto, la teoría dice lo otro. Dice, bueno, en el momento de vivir, dice, no, es que la teoría dice así, así. O son personas con mucha información, pero con poca formación. Oh, pero si yo fui a la universidad, dice, sí, usted puede ir a la universidad, usted puede ir a 3 universidades a hacer maestría y doctorado. Pero eso no lo hace mejor persona. Y allá es donde queremos llegar en esta enseñanza. Era una persona que conoce, las personas que conocen la teoría pero fallan en la práctica, son personas con títulos en la cabeza, pero con corazones vacíos. Hay muchos. Hay muchos que se dedican a aprender y aprender la letra, aprender y aprender las cosas, aprender y aprender y aprender, pero no interiorizan. Y esta parte de la Biblia, este Lucas 10, este maestro de la ley nos evidencia algo que ocurre inclusive dentro de las iglesias. Gente que se dedica a tomar cursos de A, B, C, D, E y F, pero no aplican esos conocimientos al servicio de la misma gente. Gente que se vuelve experta en cómo funciona la iglesia, se la saben al derecho, al revés, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, pero no saben cómo servir a la gente. Ese es un primer personaje. Vamos al segundo, que es nuestro Salvador, Jesús. Jesús, como ya lo dije, él venía haciendo milagros, él venía sanando, él venía hablando, él venía enseñando, él venía en el Sermón del Monte, y acá aparece este personaje preguntándole, ¿pero qué es lo que hace Jesús? Jesús le dice, ¿qué dice la ley? Apela a su conocimiento, apela a su religiosidad, porque la mayoría de respuestas tú las tienes en ti, pero las estás aplicando mal. La mayoría de respuestas las tenemos nosotros mismos, pero no sabemos cómo hacerlas. ¿Usted ha escuchado ese famoso dicho que es más fácil ver los toros desde la barrera? O pongamos un ejemplo más sencillo. A los que les guste el fútbol o el deporte que les guste, baloncesto. Cuando usted está a este lado de la pantalla o en la tribuna donde está el partido de béisbol, de fútbol, de lo que sea, nosotros, por lo general, somos mejores técnicos que el técnico que le están pagando allí.
Hey, ¿por qué no sacó a este y metió a este otro? ¿Por qué no se fue por la derecha y por la izquierda? ¿Por qué? Y así pasa aún dentro de las organizaciones eclesiales. Se puede escuchar allí al pastor o al sacerdote dando la enseñanza y usted dice, no, pero esa interpretación está mal. No, ¿por qué? Porque se dedican a tener conocimiento. Pero eso quiere decir también que usted tiene las herramientas, que tenemos las herramientas y que ahora tenemos que aprender a aplicarlas. Ese personaje, ese técnico de fútbol que está allí, que le están pagando, está aplicando las herramientas que seguramente usted también tiene. Y hablando de herramientas, un ejemplo clásico de las herramientas es cuántos de los hombres que están viendo este mensaje coleccionan herramientas. Destornilladores, alicates, cajas de herramientas, máquinas, herramientas. Yo soy uno de ellos. En la casa tenemos sierras circulares, tenemos pulidoras, tenemos... ¿Las usamos todo el tiempo? No, pero están allí. Y hay unas máquinas que requieren de algún cuidado específico para usarlas. Así sea muy buena la máquina, si sea muy buena la herramienta, si yo no tengo el cuidado para usarla, voy a hacerme daño. Entonces, como yo no soy experto en el manejo de esa máquina, voy a demorarme más y por lo general va a salir las cosas mal. En cambio, alguien que tiene la herramienta, que sabe usarla, así la herramienta no sea la más fina ni la más cara, va a hacer las cosas bien. Entonces, lo que Jesús está apelando aquí al conocimiento de este maestro de la ley es, tú tienes la respuesta en ti. Voy a guiarte a ella. ¿Qué es lo que dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, bueno, eso es lo que tienes que hacer. Y este señor, no contento, le dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús, en su inmensa misericordia y comprensión de la realidad pecadora de un hombre así, no solo apela a su conocimiento, sino apela a su religiosidad. Dice, ok, vamos a contar una historia. Porque Jesús no te forza. Jesús no te obliga a creer. Jesús no te dice, tienes que creer en mí. Jesús te enamora con palabras, te enamora con hechos, te enamora dándote cariño, haciéndote sentir especial, diciéndote, yo me entregué por ti. Nadie puede juzgarte. Nadie puede decir que estás haciendo bien o mal. Acércate a mí y yo te mostraré cómo puedes usar lo que tienes para tu beneficio y lo que yo te daré también para el tuyo y para el de los otros. Entonces, aquí entramos ya en la historia. Y en la historia vemos 4 personajes más, ¿cierto? Vemos al que es herido, que sufre una herida. Este personaje no tenemos mucha información. Parece ser que es un judío dentro de la historia, una persona del pueblo, dice, pero él dice que él iba de Jerusalén a Jericó, entonces puede ser de la zona, dice, y lo asaltaron, ¿qué? Lo dejaron medio muerto. Pero lo interesante empieza en el versículo 31. ¿Quién es él? ¿Qué es el sacerdote judío? Si el hombre con el que empezamos a hablar era el maestro de la ley, este hombre, el sacerdote, era alguien que aplicaba esa ley y que enseñaba cómo aplicarla. ¿Cuál es el problema de ese hombre? El problema de ese hombre lo podemos definir como indiferencia y repudio. Es un religioso que discrimina. Dice que vio al que estaba medio muerto. ¿Lo vio? Miró de reojo y siguió derecho. De pronto su vestimenta no le permitía arrodillarse y servirle. De pronto tenía muchos títulos. De pronto tenía mucho estatus. Este tipo de personas son los que la posición le dañan el sentimiento. La posición le dañan la empatía. El sacerdote aquí no manifestó empatía con el dolor de alguien. Le importó más su vestuario, le importó más su religiosidad, le importó más su estructura religiosa y el qué dirán de la sociedad.
El segundo personaje que entra en el tercero que ya entra en esta historia, es otro judío. Versículo 32. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando vio a este otro hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Este segundo por lo menos miró, dice, cuando lo vio, se apartó y se hizo a un lado. Se hizo a un lado. ¿Quién era este? Este era uno de los servidores del templo. Era alguien que ayudaba a los siervos. Tenemos acá un concepto claro y es la religión mal enseñada, la religión mal aplicada, opaca el servicio a la comunidad. La religión no es la respuesta para entregar el amor de Cristo a otros. Cuando hablamos de que somos la respuesta, nosotros tenemos que tener sensibilidad humana, sensibilidad para servir, sensibilidad para entregar a otros, sensibilidad ante el dolor, ante la angustia. Estos dos personajes que venían de un mismo trasfondo no hicieron nada. Y es importante recalcar y resaltar la palabra judío en esos dos versículos, porque vamos a entrar al cuarto personaje. Versículo 33, pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria. Acá viene importante, ¿por qué? Porque los judíos y los samaritanos se llevaban mal, eran vecinos. Unos estaban al norte, otros estaban al sur. Y los samaritanos, también de ascendencia judía, históricamente podían haber sido familiares, no se consideraban pueblos unidos porque cada uno tenía interpretaciones distintas específicamente sobre la interpretación geográfica. Pero eso no es lo que nos interesa ahorita. Lo importante es que los judíos veían a los samaritanos como personas de baja clase, como personas no merecedoras de la salvación, como personas que no merecían ni siquiera ser tomadas en cuenta. Pero este personaje no solo miró al que estaba herido, sino que se dedicó a servir. Y es importante entender por qué el judío no lo hizo y por qué el samaritano sí lo hizo. Lo que Jesús nos quiere enseñar acá, o le quería enseñar al maestro de la ley, y hoy podemos aprender, es que hay un servicio desinteresado a través de algo más que la religión, y es el corazón. Un corazón transformado es un corazón llamado a servir a otros. Un corazón transformado por Cristo es un corazón que se conduele de los otros. Cuando nosotros decimos que somos la respuesta, nosotros tenemos que trabajar en pro del beneficio de los otros. No que tengamos que servir desinteresadamente a todo el mundo, pero cuando Dios nos pone en el camino un herido, un necesitado, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Son historias de indiferencia, de repudio, de preocupación, de indolencia. Pero este samaritano nos muestra una historia de misericordia y amor. El texto termina, la parte que estamos leyendo, dice, Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo que fue maltratado por ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, dijo él. Contestó el maestro de la ley. Y Jesús le dijo, anda tú y haz lo mismo. Y hoy quiero que pensemos en esa última frase de Jesús. En nuestro entorno, en este mundo agitado y angustiado, ¿qué es lo que nos está quitando la paz? Pero ¿qué es lo que nos está impidiendo servir? ¿Sabe? Podemos quejarnos de falta de comida, pero hay alguien que no tuvo nada para comer hoy. Podemos quejarnos de falta de transporte, pero hay alguien que ni siquiera tiene cómo salir de su casa. Podemos quejarnos de falta de dinero, pero hay alguien que ni siquiera tiene para sobrevivir un día o 2 días. Hay alguien en un hospital que está agonizante. Hay familias que están dolidas porque no pueden ni siquiera tener contacto con sus familiares enfermos. Hay hombres y mujeres necesitados de Dios allá afuera que están esperando ver que eso que nos enseñan en la iglesia lo apliquemos en la calle. Que hagamos la labor del samaritano sin distingo, sin dolor. Saquemos de nuestros recursos, saquemos de nuestro tiempo, saquemos de nuestro esfuerzo y sirvamos.
Somos la respuesta de alguien. Grábese esto en su corazón y en su mente. ¿Por qué somos indiferentes? Porque nos llenamos de información, pero no de formación. ¿Por qué somos indiferentes? Porque el dolor ajeno no lo sentimos. Pero Jesús nos invita a sentir con su corazón, a ver con sus ojos, a sentir con su alma. Hoy quiero que oremos, porque el mundo necesita gente. No que pelee entre unos y otros por posiciones políticas o posiciones sociales o interpretaciones bíblicas. Jesús necesita gente que esté dispuesta a servir desinteresadamente, sin distingos de color, sin distingos de raza, de género, sin distingos de ningún tipo, porque todo el mundo necesita a Cristo y nosotros tenemos la respuesta. Piensa en aquellos que necesitan y que están cerca suyo. Y vamos a orar porque Dios nos ponga en el camino el momento, el tiempo, la persona. Padre, gracias Señor, porque tú nos tienes hoy acá, en tu presencia. Ponemos los nombres y las familias y las personas que se han acercado, que están en necesidad, que están alrededor nuestro y a los que nosotros podemos bendecir. Muéstranos cómo hacerlo. Muéstranos, tal vez sea un plato de comida, tal vez sea un abrazo, tal vez sea una palabra, tal vez sea un consejo. Señor, muéstranos qué debemos hacer. Este samaritano tenía vino y aceite y unos pesos para poner al enfermo en cuidados. ¿Qué quieres que hagamos nosotros? ¿Cómo quieres que sirvamos, Señor? Entregamos nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra desesperación, porque sabemos que cuando sembramos reconciliación, que cuando sembramos servicio, recogeremos bendiciones. Padre, queremos ser obedientes y entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse, gracias por estar allí. No olvides suscribirse a la página de YouTube, al canal de Facebook y nos vemos la próxima enseñanza. Dios los bendiga.